¿Qué tal, amigos? Espero se encuentren todos muy bien. Y bien, este es un análisis que se titula El orden mundial ya cambió en 2022. Es una constante de la historia, los cambios son pocos frecuentes, pero abruptos. Y los últimos en percibirlos generalmente sufren las consecuencias. O sea, los de atrás. Aunque Occidente trata de mantener una apariencia de inmovilismo, las relaciones internacionales ya cambiaron profundamente en este 2022, principalmente en detrimento de Estados Unidos y del Reino Unido y de Francia, a menudo en favor de China y de Rusia. Occidente se mantiene pendiente de lo que sucede en Ucrania, pero no percibe que el panorama general internacional ya no es el de antes. Por supuesto que no. No es ni remotamente frecuente que las relaciones internacionales registren cambios tan importantes como los que marcaron el año 2022. Y esos cambios todavía están lejos de haber terminado el proceso. Iniciado, ya no se detendrá, aunque algunos acontecimientos vengan a perturbarlo y quizás incluso interrumpirlo durante algunos años. Es decir, guerra. La dominación de Occidente, o sea, la dominación que ejercieron Estados Unidos y las potencias coloniales europeas, principalmente Reino Unido, Francia, España y una potencia asiática, Japón, han llegado a su fin. Ya nadie obedece a un jefe, ni siquiera los países que siguen siendo vasallos de Washington. Cada cual comienza a tomar su manera de pensar y actuar por sí mismo. Todavía no estamos en el mundo multipolar que Rusia y China tratan de construir, pero ya estamos viéndolo surgir. Todo comenzó con la operación militar rusa destinada a aplicar la resolución 2202. Ojo, se le pone el título de la agresión rusa, de que Rusia atacó, pero si analizamos las cosas a profundidad, veremos que todo se trata, pues, del incumplimiento de los acuerdos de Minsk y el Cuarteto de Normandía firmados por Alemania, Francia, Ucrania y Rusia, en el cual se comprometían a parar la agresión, porque se trataba de una guerra civil, evidentemente, en el cual se estaba masacrando pues, a la población del Donbass, ¿verdad? Y esos acuerdos llegaron a un texto resolutivo en la Organización de las Naciones Unidas, eh, que pues ahí se decidió pues la resolución 2202 del Consejo de la ONU para proteger al conjunto de la población ucraniana del gobierno nacionalista integrista instaurado por Kiev. Por supuesto, esa es la interpretación de los hechos que se difunden en los Estados Unidos, ¿verdad? Y en la Unión Europea, en Australia y en Japón. Los occidentales y sus socios han convencido a todo mundo de que Rusia invadió Ucrania para modificar sus fronteras mediante el uso de la fuerza. Pero eso no es lo que anunció el presidente Vladimir Putin. Él anunció una operación especial para desnazificar a Ucrania, puesto que todo el territorio del Donbass estaba y estuvo siendo atacado por Kiev, es decir, por los nazis, integristas nacionalistas desde 2014. De ahí es donde viene el acuerdo de Minsk,
y viene el Cuarteto de Normandía, que fueron cuestiones, fueron acuerdos en los donde se firmó. Y 3 países firmaron como garantes: Francia, Rusia y Alemania. Como garantes quiere decir que estaban obligados a hacer respetar los acuerdos, así se tuviese que utilizar la fuerza. Cosa que no pasó, cosa que pues ya veremos ahorita, les platicaré cómo la señora Merkel ya lo reconoció hace unas 3 semanas, y luego el ex presidente o primer ministro François Hollande, con total descaro. Luego entonces ellos firmaron sin tener en cuenta ni siquiera aplicar la resolución 2202 de las Naciones Unidas, puesto que firmaron y para ellos fue letra en blanco. Así pues, lo que anunció el presidente Putin, ni tampoco lo que haya hecho el ejército ruso, los hechos no confirman la interpretación de Occidente. Es decir, no se tomó toda Ucrania, no, no, no. La guerra ha sido en el Donbass. Así pues, se puede decir que es el único país garante que está tratando de que se aplique la resolución 2202 de la Organización de las Naciones Unidas. Dejemos de lado toda la cuestión de saber quién tiene o no la razón. Todo depende de saber si se tiene o no la conciencia de que Ucrania estaba sufriendo una guerra civil desde que fue derrocado su presidente democráticamente electo, el último democráticamente electo, con toda la participación de la población ucraniana, el señor Víctor Yanukovych, en 2014, precisamente, cuando se da el Euromaidán. Cuando se relega al olvido los 20,000 muertos de esa guerra civil, Occidente es incapaz de percibir que Rusia quiso detener aquella matanza y la detuvo con otra peor. Como además no quieren recordar los acuerdos de Minsk, a pesar de que Alemania y Francia los firmaron como garantes de su aplicación, al igual que Rusia. Los occidentales no pueden plantearse la idea de que Rusia puso en práctica la responsabilidad de proteger que se proclamó en la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, la ex canciller de Alemania, Angela Merkel, y el expresidente de Francia, François Hollande, reconocieron públicamente haber firmado los acuerdos de Minsk, pero no parar la guerra civil en Ucrania. Firman y dejan que siga la matazón entre el gobierno de Kiev y la población del Donbass, sino solo para ganar tiempo y armar a Kiev, la capital. El Donbass fue uno de los firmantes entre Kiev, la capital, y las regiones de habla rusa, cosa que resultó en nada, no cumplió Kiev, o sea, la capital ucraniana. En otras palabras, Merkel y Hollande se vanagloriaron de su propia duplicidad, se enorgullecen de haber engañado a Rusia, pero la acusan de ser la única responsable del conflicto actual. En cierta manera, no es sorprendente que Merkel y Hollande se enorgullezcan de su duplicidad ante la opinión pública de sus países respectivos y de Occidente. Pero en otras regiones del mundo, las declaraciones de estos dos líderes occidentales resuenan de forma diferente. La mayoría de la humanidad está viendo hoy el verdadero rostro de Occidente. Y lo que ve es que las potencias occidentales siempre tratan de dividir a los demás países
y de engañar a los que quieren ser independientes. Ven que las potencias occidentales hablan mucho de paz, pero siempre fomentan las guerras. Es de tontos creer que el más fuerte siempre quiere imponer su voluntad a los demás. Son pocos los humanos que comparten esa actitud occidental. La cooperación ha demostrado dar mejores resultados que la explotación. Siempre acaba provocando revoluciones de explotación, siempre y a lo largo de toda la historia. Ese es el mensaje de los chinos. Tratan de evitar cuando hablan de relaciones. Ellos hablan de ganar, ganar, win-win, o sea, de relaciones en las que todas las partes salen ganando. Política contraria a la que se ha aplicado por Occidente desde hace siglos. La política occidental es de sometimiento y explotación, cosa que es muy diferente a la política actual de China, que está construyendo todas sus relaciones, eh, pero para ganar, ganar. O sea, ganas tú, gano yo, gana tu país, gana mi país. Y ahí es donde todas las partes salen ganando. Y por eso ha sido muy exitosa la política de China. Cuando los chinos hablan de ese tipo de relación, no hablan solo de las relaciones comerciales justas y equitativas, sino que hacen más bien referencia a la manera de gobernar de los emperadores chinos en la China antigua. Cuando un emperador promulgaba un decreto, tenía que garantizar que sus decisiones serían aplicadas por los gobernadores de todas las provincias, incluyendo a los que no tuviesen nada que ganar o perder en la aplicación del decreto imperial. Y para lograrlo, el emperador ofrecía a cada gobernante algún presente o algún tipo de favor como prueba de que no lo había olvidado. El hecho es que en 10 meses el resto del mundo, y en realidad es aplastante la mayoría de la humanidad, ha abierto los ojos y el 13 de octubre de 2022, 143 países pidieron la narración occidental y condenaron a la ONU, en la ONU la agresión de Rusia. Pero hoy seguramente ya no votarán de la misma manera. Eso queda demostrado o quedó demostrado el 30 de diciembre cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó un proyecto de resolución donde solicita a la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Interno de la ONU, que se pronuncie claramente sobre la legalidad de la ocupación israelí sobre los territorios palestinos. La adopción de esa resolución indica que la Asamblea General de las Naciones Unidas ya no se resigna a seguir tolerando el desorden mundial alimentado desde Occidente. Por otro lado, 11 estados africanos que hasta ahora habían sido parte de la zona de influencia de Francia han decidido recurrir al ejército ruso o a una firma militar privada rusa. Ojo, apúntenle Wagner, para garantizar su propia seguridad, háblese de Mali y otros tantos países africanos que ya no le creen a Francia, ¿verdad? Todas las bondades que ellos platican. Esos estados africanos ya no creen en la sinceridad de Francia y de Estados Unidos. Otros más han tomado conciencia de que la protección occidental contra los yihadistas es menos importante que el apoyo oculto de Occidente a esos mismos yihadistas. Es decir, te mando yihadistas a que te armen la guerra y luego llego a venderte armas y protección para defenderte de ellos. Una política de plano mafiosa. Esos estados africanos ya han expresado públicamente su inquietud ante la entrega masiva a los yihadistas del Sahel y a Boko Haram del armamento supuestamente destinado a Ucrania.
a tal punto que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha creado una misión de seguimiento para verificar a dónde van las armas que se envían a Ucrania, lo cual es en realidad una manera de enterrar el problema para que el Congreso no meta las narices en los oscuros manejos del Pentágono. Es decir, ya se hablaba desde hace algún tiempo de que mucho del material militar enviado a Ucrania estaba siendo desviado a Medio Oriente y a África para, pues, para las guerras que siguen, ¿verdad? Todo eso es obra de la CIA, del Pentágono, es decir, de los Estados Unidos. No nos hagamos. En el Medio Oriente, Turquía, país miembro de la OTAN, está maniobrando sutilmente a medio camino entre sus aliados estadounidenses y sus socios rusos. En Ankara han entendido ya hace tiempo que la Unión Europea nunca aceptará a Turquía como miembro. También han entendido, aunque más reciente, que ya no será posible restaurar el Imperio Otomano en el mundo árabe. Ahora Turquía se vuelve hacia otros estados europeos como Bulgaria, Hungría y Kosovo, y hacia países asiáticos como Azerbaiyán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajstán y Kirguistán, es decir, a los canes. Así se le llama a esos países. De cultura turca, no de lengua turca, como los uigures de China. Eso sí hablan turco, pero es un poquito diferente la cultura. Sin embargo, los canes, ellos sí no hablan turco, pero sí su cultura es muy afín. En el marco de su nueva proyección, el gobierno turco tratará ahora de reconciliarse con las autoridades sirias y se prepara para retirarse del oeste y desplegarse del este. Es decir, ya entendió Recep Tayyip Erdogan que, pues cómo, que fue una tontería pelearse con su compadre, su amigo, Bashar el-Assad. Las familias se juntaban para pasar las vacaciones juntas y resultó todo en una guerra, todo provocado por yihadistas metidos por los países árabes. Ya saben ustedes que estaban interesados en pasar por ahí un oleoducto. Pero bueno, eso ya lo platicamos en otro video. Mientras tanto, la llegada de China en el Golfo Pérsico durante la cumbre de Riad modificó totalmente el panorama de esa parte del mundo. Los estados árabes han comprobado que Pekín es razonable y que los ayuda a establecer relaciones de paz con sus vecinos persas. Irán es para China un aliado milenario, pero es un aliado histórico al que Pekín defiende sin tolerar por ello los excesos de Teherán. En la cumbre árabe-china realizada en la capital saudita, en Riad, los países árabes pudieron ver la diferencia de actitud entre China y Occidente, teniendo en cuenta que las potencias occidentales siempre han tratado de sembrar la división entre los pueblos árabes y de ponerlos a luchar uno contra otro. La India e Irán están trabajando a toda marcha con Rusia para la construcción de un corredor de transporte que les permita mantener los intercambios comerciales a pesar de la guerra económica occidental. Eso que Occidente se empeña en llamar sanciones, no es sanciones, es guerra económica, cuando en realidad se trata de medidas coercitivas enteramente ilegales a la luz del derecho internacional. Y en este momento la ciudad india, fíjese nada más, de Bombay ya está conectada con el sur de Rusia y pronto estará también conectada a Moscú, San Petersburgo y yo diría que hasta el Golfo de Finlandia, hasta el mar Báltico, puesto que
Ya les hice un video sí, hace un par de videos, dos o tres videos atrás en donde ya les narro, la construcción de todos los, canales Don Volga que conectan el mar Caspio con el Golfo de Finlandia y con el mar Báltico. Así pues, ya se cuenta con una infraestructura para mover los barcos por el interior del país, o de varios países que tienen un largo de 7.200 kilómetros. Y esas naves, esos barcos, ese transporte no es susceptible de que lo puedan atacar. No es lo mismo traer en un mar interior o en un canal interior carga y movimiento de comercio a que vayan por el mar, por aguas internacionales, donde se puede hundir por accidente, por supuesto. Eso hace que Rusia y China se complementen. China construye las rutas de la seda, vía carreteras, vías férreas, que surcan Eurasia de este a oeste, mientras que Moscú hace lo mismo, pero de norte a sur, no con carreteras, canales de navegación. Aunque la guerra de Ucrania es para China una catástrofe y para todo el mundo, diría yo, que viene a perturbar sus planes de creación de la Ruta de la Seda, Pekín no se ha dejado llevar por la narrativa occidental sobre el conflicto en el pasado. Perdón, sobre el conflicto. En el pasado China fue víctima de Rusia en el siglo XIX. Moscú participó en la ocupación de Tianjin y de Guam. Pero Pekín sabe que las potencias occidentales son capaces de cualquier cosa para explotar tanto a China como a Rusia. Los chinos recuerdan la pasada ocupación de su territorio y eso los hace conscientes de que su destino está hoy vinculado al de Rusia. Quizás no entienden bien todos los aspectos del asunto ucraniano, pero saben que la visión china de la Organización de las Relaciones Internacionales solo podrá instaurarse si Rusia sale victoriosa. En resumen, China no tiene intenciones de luchar en Ucrania junto a Rusia, pero intervendrá si su aliado ruso llega a verse en peligro, sin duda. Toda esa reorientación del mundo ya es más que visible en las instituciones gubernamentales de Occidente, puesto que Occidente humilló a Rusia en el Consejo de Europa. Recuerden ustedes que pues prácticamente le quitaron el derecho de voto, no lo expulsaron en su totalidad, pero sí se creó ahí, lejos de un parlamento europeo, pues más bien un club de Toby, en donde tú te sales porque no me gusta. Hasta que Moscú decidió retirarse de esa institución, pero para sorpresa de los occidentales, Rusia está abandonando también uno a uno todos los acuerdos concluidos en el seno del Consejo de Europa, en todos los sectores, desde el deporte hasta la cultura, y las potencias occidentales se dan cuenta abruptamente de que han dejado ir a un socio culto y además generoso. Se fue, lo corrieron. Y digamos que ese es en el aspecto diplomático. Y si hablamos ya también del otro aspecto, del aspecto comercial, pues dejaron ir lo mejor, la pieza más grande del pastel, es decir, los energéticos, señores, se les fueron para China, por supuesto. Ese alejamiento de Rusia seguirá haciéndose patente en todos los demás, en todas las demás organizaciones intergubernamentales, perdón, empezando por las Naciones Unidas. Volvemos así a la vieja historia de la relación entre Occidente y Rusia, una historia que comenzó en 1939, cuando Moscú fue excluido de la Sociedad de las Naciones.
predecesor o el antiguo ente político parecido a la Organización de las Naciones Unidas. Era la Sociedad de Naciones. En aquella época los soviéticos, inquietos ante la posibilidad de un ataque nazi contra Leningrado, hoy San Petersburgo, quisieron alquilar a Finlandia el puerto de Hanko. Como las negociaciones se hacían interminables, la URSS acabó por invadir Finlandia, pero no para anexar ese país, sino para poder desplegar la Marina de Guerra británica en el puerto de Hanko. Ese precedente se enseña hoy como un ejemplo de imperialismo ruso, pero el presidente finlandés, Urho Kekkonen, ha reconocido que aquellas reacciones de los soviéticos fueron comprensibles. Pero volvamos a la maniobra antirrusa de la ONU para excluir a Rusia. Déjame regresarme tantito y hacerle un poquito de historia. Cuando los soviéticos invaden el puerto ruso, perdón, el puerto finlandés de Hanko, fue para tener posibilidades de defensa en contra de la marina nazi. Y vaya que tuvieron razón. De no haber tomado el puerto de Hanko, los nazis hubieran llegado a aplicar, vamos a ocuparlo. Como pues, ya se vio después que Finlandia se alió con Alemania. Pero volvamos a las maniobras antirrusas en la ONU para excluir a Rusia y habría que lograr primero que la Asamblea General de la ONU modificara la Carta de las Naciones Unidas. Eso puede parecer posible en octubre, pero ahora no. Además, el proyecto de excluir a Rusia de la ONU viene acompañado de una reinterpretación de la historia y de una naturaleza misma de esa organización. Se suele decir que hacerse miembro de la ONU es como prohibir la guerra. Eso es absurdo. Cuando un país se hace miembro de la ONU, se compromete a mantener la paz y la seguridad internacional. Pero teniendo en cuenta la naturaleza humana, la ONU autoriza a sus miembros a hacer uso de la fuerza bajo ciertas condiciones. En ciertas circunstancias, digamos, esa organización puede convertirse incluso en una obligación en virtud de la responsabilidad de proteger. Eso es exactamente lo que ha llevado a Rusia a intervenir en Ucrania en aras de proteger a la población del Donbass y de la Novorossiya. Es importante observar que Moscú no actúa por impulso, por eso las tropas rusas retrocedieron al margen derecho, parte norte de la ciudad de Jersón. El Estado Mayor ruso atrincheró sus tropas tras una frontera, un obstáculo natural, es decir, el río Dnepr, porque consideró que sería demasiado difícil y costoso defender la otra parte de la ciudad, es decir, defenderla en su totalidad. Y actuó así a pesar de que la población de la ciudad había solicitado por la vía del referéndum su incorporación a la Federación de Rusia. En resumen, nunca existió la cacareada derrota rusa en Jersón. Pero esa realidad no impide a los occidentales, Occidente, hablar hasta el cansancio de la reconquista por parte del régimen de Zelensky. Hará unos 20 videos para atrás. Yo narré en un video que se llama, en un par de videos que los titulé Guerra de Saliva, porque no hubo ningún disparo. Los rusos se replegaron al lado este del río Dnieper. Y toda la laraca que se armó fue pues, nada más una guerra de saliva. Y hablaron hasta el cansancio, ¿verdad?, de las reconquistas por parte del régimen de Zelensky.
Pero lo más importante es que se oscurece el funcionamiento de la ONU en el cuestionar el funcionamiento de su Consejo de Seguridad. La Organización de las Naciones Unidas se creó con la intención de reconocer la igualdad entre todos los estados y en la Asamblea General y de dotar a las grandes potencias en aquella época de capacidad de prevenir conflictos reuniéndolos en el seno del Consejo de Seguridad. Es decir, las grandes potencias en el Consejo de Seguridad reunirse para prevenir cualquier, cualquier conflicto. Es importante entender que el Consejo de Seguridad no es un órgano de democracia, sino de consenso, ya que el Consejo no puede tomar decisiones que no cuenten con el respaldo de sus 5 miembros permanentes. Occidente finge hoy sorpresa porque no es posible condenar a Rusia en el Consejo de Seguridad, pero ¿cuántas veces se sorprendió Occidente de no haber podido condenar en ese órgano a Estados Unidos, al Reino Unido o a Francia por las guerras ilegales que impusieron en Kosovo, Afganistán, Irak, Libia? Pues ellos tenían derecho de veto si se le quería condenar. En Kosovo lo veto, en Afganistán lo veto, en Irán lo veto y en Libia, por supuesto. Sin derecho de veto, la ONU sería absolutamente ineficaz. Por eso es lo que busca Occidente y es que lo que se trata de inculcar a la opinión occidental. En todo caso, sería absurdo creer que China, primer potencia comercial del mundo, seguiría siendo miembro de la ONU, de una ONU que no cuente con la presencia de Rusia. Los quieren expulsar. A los rusos, pues los chinos no creo que quieran seguir siendo miembros, ¿verdad? Sin la presencia de Rusia, la primera potencia militar del planeta. Pekín no dará su aval a una maniobra contra su aliado, porque sabe que la muerte de ese aliado sería el preludio de su propia muerte. Y eso también, por eso Rusia y China están preparando otras instituciones que pueden convertirse en relevo de la ONU, vaciada de su razón de ser. Si esas organizaciones llegan a convertirse en una asamblea monocromática y perdiera así su capacidad de prevenir conflictos. Lo que hoy vemos es que la única salida posible es que Occidente y las potencias occidentales acepten que no puede ser más de lo que son, no pueden ser, pero hasta ahora no parecen ser capaces de conformarse con un papel más modesto que aquel que alguna vez tuvieron. Se obstinan en deformar la verdad y en alimentar injustificadamente su propia esperanza de mantener su hegemonía de siglos. No ven que ese juego ha terminado porque están exagües, pero sobre todo porque el resto del mundo ya no es el de antes. Recé Voltaire, Thierry Meyssan, París, Francia, enero del 23. Y es todo por este video, amigos. Espero que les haya gustado el análisis. Les pido un like si me lo quieren dar, si les gustó, y si no les gustó, se vale poner dislike, ¿verdad? Y también si quieren suscribirse al canal, pues adelante, ¿verdad? Eh, y pues muchas gracias y nos vemos en el próximo video.